Buenas tardes desde Israel y bienvenidos a Rugidos del León sin filtros. Gracias a quienes nos acompañan hoy desde Israel y desde las comunidades judías de todo el mundo y también a los periodistas de todo el mundo que nos acompañan. Nos complace ver a participantes conectados de diferentes zonas horarias de todos los países de América y el mundo hispano. Esta transmisión informativa especial está organizada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo en colaboración con la Oficina de Prensa del Gobierno. Nuestro plan para esta tarde es brindar información actualizada, clara, objetiva y profesional sobre la Operación Rugido del León. Nuestro objetivo, fortalecer el vínculo entre el Estado de Israel y las comunidades judías de todo el mundo en un momento significativo y de constante evolución. Durante los últimos días, muchas personas de todo el mundo han seguido de cerca los acontecimientos y han buscado información y contexto fiables. El debate de hoy busca responder a esa necesidad. Escucharemos directamente a expertos y representantes que ofrecerán una perspectiva del contexto estratégico que rodea a Irán y explicarán las acciones y los objetivos de Israel durante la operación. Luego de las presentaciones abriremos un espacio para preguntas que ustedes, público que participa de manera activa, enviaron con antelación. Nos honra contar hoy con la presencia de distinguidos invitados que aportan experiencia tanto operativa como estratégica. Está con nosotros Alexander Grimberg. Alexander es un experto especializado en Irán, en seguridad regional, y es quien podrá ofrecernos un contexto más amplio sobre la estrategia iraní, sus actividades regionales y las implicancias de los acontecimientos recientes para toda la región. También nos acompaña el mayor Ronnie Kaplan, representante de la Unidad de Portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien nos brindará una visión general de la situación actual y la perspectiva operativa respecto a las acciones de Israel durante la operación Rugido del León. Si les parece, escuchar a Alexander y a Ronnie nos brindará en conjunto una comprensión más completa de la situación actual. Entonces, si les parece, comencemos. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Alexander Grimberg, quien nos brindará información sumamente relevante sobre Irán y sobre la dinámica regional que influye en los acontecimientos actuales. Alexander, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Es la primera vez que hablo español en el público. Será fácil, por eso, por favor, disculpen mis errores. No hay problema, será fácil. La República Islámica, una ideología de odio desde 79. En todo conflicto geopolítico existen causas reales como disputas territoriales o por recursos naturales. Sin embargo, la dimensión geopolítica real está completamente ausente en la actitud de la República Islámica hacia Israel. La única razón de esta guerra es la ideología de odio del régimen. No existe un conflicto bilateral genuino entre Irán e Israel, ya que no hay reciprocidad. El régimen islámico inició su agresión contra el pueblo judío y el Estado de Israel desde su fundación en 1979. El antisemitismo iraní. El antisemitismo es una parte integral de la ideología islamista del régimen. El fundador de la República Islámica, Ayatollah Khomeini, que lo bien, comenzó a predicar contra los judíos de Israel ya en 1963. El antisemitismo iraní es similar al soviético, tanto en sus expresiones prácticas como teóricas. Aunque la ideología oficial afirma oponerse al sionismo y no al judaísmo, sus argumentos son profundamente antisemitas. Siguiendo la lógica marxista, el régimen sostiene que al ser los judíos solo una religión, no tienen derecho a un Estado independiente. La negación del Holocausto es una doctrina oficial en Irán. Podéis verlo en la caricatura. Terrorismo y agresión global. El régimen es responsable de atentados contra judíos en todo el mundo, como los ataques en Buenos Aires contra la Embajada de Israel, 92, y la
la comunidad judía en 94. Apoya al terrorismo. El régimen financia movimientos terroristas, especialmente a Hamas y a Hezbollah, y expresó apoyo público a la masacre del 7 de octubre. Capacidades militares, posee miles de misiles balísticos y mantiene una firme aspiración de obtener armas nucleares. Propaganda, el régimen iraní difunde propaganda antisemita a nivel global, ha penetrado en territorio europeo y difunde la propaganda antisemita en todos los centros culturales de la República Islámica en Europa y en todo el mundo. Irán es un reino de opresión y misoginia. El régimen se sostiene mediante un sistema de represión absoluta, utiliza una policía política, la Guardia Pretoriana de los Guardianes de la Revolución, Pasdaran, AGC, ejecutó a decenas de miles de prisioneros políticos en 88, viola sistemáticamente los derechos de las mujeres y perpetró masacres contra civiles en enero de 26. El país se encuentra a una situación de quiebra moral y económica total. Objetivos de la guerra. Para Israel, el primer objetivo es eliminar la amenaza existencial que representa el régimen iraní y su único enemigo estratégico real. Cuanto a los objetivos de los Estados Unidos, eliminar la amenaza constante a sus intereses y a los de sus aliados, suprimiendo al principal factor de instabilidad regional que represente este régimen. Visión estratégica, se busca el retorno de Irán a lo que era antes de la Revolución Islámica, no necesita ser como Israel o ser Israel, basta con que sea como los Emiratos Árabes Unidos, lo que Irán estaba antes de la Revolución Islámica. Desarrollo de la contienda, como la guerra se desarrolla, la Fuerza Aérea de Israel y el Ejército de Estados Unidos atacan objetivos estratégicos para programa nuclear, destruir programa nuclear y el arsenal de misiles balísticos, que siguen disparando estos misiles. Personal del régimen, neutralizar al personal del régimen desde el liderazgo político hasta los guardianes de la revolución y el Basij. Infraestructura militar, atacar zonas de concentración militar y cortar el oxígeno financiero y energético del régimen. Así sobre la carta podéis ver los ataques militares de Israel. Ahora, análisis y pronóstico. Legitimidad nula. El régimen ha perdido todo apoyo popular. Muchos iraníes incluso anhelaban un ataque externo contra el gobierno. Podéis ver a la izquierda, un iraní escribe que son felices de ver los ataques israelíes contra los Pasdaran. Irán es muy débil en términos militares convencionales. Sin sus capacidades asimétricas, proxies y misiles, carece de otras herramientas de combate. Aunque el régimen sobreviva, técnicamente no podrá recuperarse rápidamente debido a su falta de recursos y legitimidad. Cuanto al futuro, el destino de Irán lo decidirá su propio pueblo, mientras Israel y Estados Unidos crean las condiciones óptimas para hacerlo. Notas generales de estrategia. La estrategia militar implica certidumbre y riesgos. No es un plan de negocios o un plan de trabajo. Los conceptos de victoria o cambio de régimen son históricos, no fórmulas matemáticas y dependen siempre de la interpretación.
El temor a que el futuro sea peor es real, pero no puede paralizar la acción necesaria en el presente. No todos los objetivos de guerra se hacen públicos en ningún país. Finalmente, quiero terminar. Esta guerra es por la libertad, como es ser un pueblo libre en nuestro país. En Israel, aquí se puede ver el símbolo de la lucha feminista en Irán, Zan Zendegi Azadi, mujer, libertad, vida. Y a la izquierda pues, se puede ver una caricatura de la República Islámica antes de la guerra, como el régimen islámico se hace más pequeño en su conflicto con Israel y Estados Unidos. Gracias. Ahora puedo responder a las preguntas. Puedes descansar con el español ahora. Estuvo muy bien. Gracias. Alexander, tenemos algunas preguntas que el público, sabiendo de este encuentro, fue mandándonos y queríamos compartir algunas de esas preguntas contigo. Hay gente que pregunta si el hecho de poder liberar o de que esté bloqueado el estrecho de Hormuz puede llegar a generar algún tipo de inflación o de escasez de petróleo para Israel precisamente. Bueno, no soy experto del petróleo, no sé precisamente, pero estoy seguro que no sea el problema principal para Israel. Sí es un problema muy importante para los países del Golfo y Europa naturalmente, pero estoy seguro de que sería un problema temporal. No se trata de la crisis de 79. 73, se trataba de un parálisis de la economía mundial y se trata aquí de un problema técnico. Dicho, estoy seguro que Trump está haciendo todo posible para resolucionar este problema. Los iraníes no han cerrado realmente el estrecho de Hormuz, solamente amenazan atacar, pero amenaza es bastante seria. Hay una pregunta que resulta bastante interesante y es si la guerra actual podría derivar en la caída del régimen y si eso realmente estaría bien visto desde la sociedad iraní. Digo, si la sociedad iraní realmente quiere la caída del régimen o si en realidad une más a la sociedad para que el régimen prosiga. Creo que el objetivo principal es eliminar las capacidades estratégicas del régimen. La caída del régimen no constituye el objetivo militar, pero estoy seguro que existen las condiciones para este cambio. No es posible imaginarse algo de peor que de este régimen. Estoy seguro que la mayoría de los iraníes quieren ver este régimen caído, pero no es una grande cuestión si hacen todo posible para hacerlo, y depende, como lo dije, depende de la voluntad del pueblo iraní. Estoy seguro que existen condiciones secretas o operaciones secretas de Israel y de América en Irán para hacerlo más rápido. Y otra pregunta que nos hace la gente es: el derrocamiento del régimen, la caída del régimen se plantea como un objetivo ideal para Israel y para los Estados Unidos. Ahora, más allá del ideal, ¿es un objetivo realista? ¿Puede suceder o esta guerra terminará sin la caída del régimen? Puede ser que la guerra se terminará sin la caída del régimen, pero sí, es un sueño. Es un sueño ideal, pero que se basa sobre las condiciones reales, porque la sociedad iraní deviene más secular
La misma idea que un movimiento islamista radical nace en Irán después de la caída de este régimen, una locura para mí. Pero sí, sí podemos ver miles de iraníes felices gritar Bibi Jun, que se trata de una situación surrealista cuando mucha gente son realmente felices de ver una ataque extranjera militar contra el país, pero no se asocian con este régimen. Hay más preguntas y de paso aprovechamos para agradecer a toda la gente que nos ha escrito durante estos días. Otra de las personas pregunta ¿por qué Irán ataca a sus vecinos, a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, y cómo puede afectar eso en las alianzas entre países dentro de la región? Sinceramente, yo no lo sé, no puedo explicar todo con una lógica racional, pero el fato es que está haciéndolo, lo que prueba que debe eliminar este régimen. El régimen iraní atacó los países árabes amicales como Qatar. No pude imaginarme que atacaron Qatar. Irán está haciendo como un cartel de la América del Sur, pero con una ideología. El cartel o la mafia, también en Rusia, siempre se hace según una lógica de mafia, pero es decir, no planifican jamás a un largo termo. No, es verdad, han derrotado completamente todas sus relaciones con todo el mundo árabe. ¿Y tiene vuelta atrás para Irán y para los países árabes de la región? Ahora no lo creo posible. Entre otras de las preguntas también figura la de si esta guerra actual realmente va a ser el punto culminante para el desarrollo nuclear de Irán. Digo, por más que el régimen no cae, ¿va a quedar totalmente eliminado el poderío nuclear? Sí, estoy seguro de sí, porque crear una bomba nuclear no se hace como comprar un smartphone, comprar a un ítem, pero exige muchos recursos financieros, científicos. Ser un físico nuclear en Irán es un trabajo y empleo muy peligroso. Pero no creo que sería posible para ellos de crear o construir las armas nucleares, porque todas las instalaciones cruciales para crearlo, manufacturarlo, fueron destruidas. Y por último, la última pregunta. ¿Existe alguna línea roja para Estados Unidos y para Israel? Quiero decir, ¿será posible o conviene pensar en una... En tropas que entren de manera terrestre a Irán, o eso puede llegar a ser un límite que Estados Unidos y que Israel no quieran enfrentar? No creo que tanto límite existe, o solo el límite que existe, la línea no es la línea roja, porque no queremos, ni nosotros ni los americanos, no bombardeamos los civiles iraníes, porque los civiles iraníes quieren la caída de este régimen. A la excepción de esta línea roja, yo personalmente no conozco ningún otro límite debido al facto que, como dije, Irán es un país muy débil sobre el punto de vista militar. Alexander, gracias por su importante introducción. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un placer poder escucharlo.
Gracias. Me gustaría añadir que es muy simbólico que el régimen que prometió la muerte a Israel y a Estados Unidos esté siendo destruido por Israel y Estados Unidos. Estamos en vísperas de la festividad de Pesaj, que simboliza la lucha contra la esclavitud, por la dignidad y la libertad humana. Y la lucha contra este régimen no es solo militar, sino también espiritual, porque este régimen encarna el peor Hilul Hashem, profanación del nombre de Dios, porque este régimen quedó vinculado a la tiranía, a la opresión, a la misoginia. Gracias. Gracias, Alexander. Si recién te incorporás, si recién entrás a esta transmisión, estamos haciendo el vivo de Rugido de León sin filtros para entregarte información y datos concretos sobre la operación contra Irán. Si están de acuerdo, en segundos nada más, vamos a continuar con el mayor Roni Kaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, a quien ya mismo le vamos a dar la bienvenida y vamos a agradecer su presencia y su participación. Roni, gracias por estar hoy con nosotros. Mientras se acomoda, Roni, vamos a empezar directamente. Nos conocemos hace tiempo. ¿Vos creés que tenemos 15 minutos? ¿Podemos explicar toda esta situación en 15 minutos? Vamos a intentar, pero tuvimos una excelente introducción aquí del lado de Alexander. Básicamente estamos hablando de un régimen que durante 47 años profesa la aniquilación de Israel. Y no solamente que la profesaba, sino al hijo Menei, el líder supremo del régimen que eliminamos aquel día 28 de febrero, junto con otros 39 altos líderes y funcionarios iraníes, en 40 segundos de apertura de esta operación León Rugiente. Él planificó toda su vida cómo llevar adelante ese ataque a Israel, esa aniquilación de Israel, y con todo el trasfondo que Alexander nos comentaba ahora. Y en ese contexto, nosotros nos encontramos con un Irán que luchamos contra ellos en junio del año 2025, del 12 al 24, con el objetivo concreto. Ahí estábamos en el minuto 90 para que lleguen las bombas a la bomba atómica. Entonces quisimos remover ese peligro inminente de la bomba atómica y misiles balísticos, y esta operación comienza, como quien dice, donde terminó la operación León Ascendente, la de junio, comienza León Rugiente, y comienza porque durante estos 8 meses nuestra inteligencia militar y todo el resto de la comunidad de inteligencia israelí demostró a la comunidad de inteligencia mundial, empezando por la americana, hasta qué punto ellos estaban fortificando, atrincherando prácticamente su infraestructura nuclear. Por otro lado, estaban también produciendo de forma mucho más acelerada misiles balísticos. Estamos hablando que su planificación era tener 8.000 misiles para el año 2027. El otro día yo estaba acá en Beit Shemesh, a 15 kilómetros más o menos de Jerusalén, vi lo que es un impacto directo de un misil en una sinagoga, 9 muertos, imagínate eso multiplicado por 8.000, Gaby, eso es también una amenaza existencial para Israel. Y en tercer lugar, Irán no comprendió el mensaje, es decir, ellos siguieron fortaleciendo, financiando a sus proxies, empezando por Hezbollah, que lo financiaron con más de $1.000 millones desde entonces. El mismo Irán, ¿verdad?, con todo esta introducción que hablábamos, que había financiado, había dirigido, guiado, entrenado, formado, dádole tecnología, know-how y todo tipo de elementos más a varios grupos terroristas a lo largo y ancho del Medio Oriente, los mismos grupos, entes, algunos estatales, algunos subestatales, que nos habían atacado aquel 7 de octubre después de Hamás, ¿verdad?, que venimos luchando y ajusticiándolos en estos últimos 2 años y medio. Yo creo que desde el 7 de octubre prácticamente estábamos en una situación en la que gran parte del mundo acá en el Medio Oriente, los primeros meses decía que esto era el principio del fin de Israel. Hoy en día creo que está claro también para todo el Medio Oriente y para todo el mundo que esto es el principio del fin de esta coalición liderada por Irán. Ahora, ante esta situación, nosotros salimos a esta operación con el objetivo de degradar en el mínimo tiempo posible la máxima cantidad de estas capacidades militares iraníes para garantizar que nunca más puedan representar una amenaza existencial para el Estado de Israel.
y en ese sentido no queremos volver a un 12 de junio del 25, si la operación anterior, dentro de 8 meses más. No, ahora queremos eliminar todo esto de raíz. Junto con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estamos trabajando codo a codo. Es una cooperación sin precedentes, histórica. Yo veo a mis jefes que hablan más en inglés que en hebreo. Es impresionante, está todo el tiempo, estamos coordinando todos los elementos junto con los americanos. Y en ese contexto, ¿qué es lo que hemos alcanzado hasta este momento? Te diría sí. La primera fase demoró la primera semana. Hoy estamos en el día 16. En la primera semana, en realidad, en los primeros 40 segundos, logramos eliminar a una parte considerable del liderazgo y de los principales funcionarios del régimen. Los primeros 24 horas logramos tener superioridad aérea. Eso significa que ellos no nos ven en el aire. Ellos es como que está un zumbido de una mosca, como quien dice, cuando pasa nuestro avión, pero ellos no lo ven y no tienen métodos de monitoreo. Eliminamos el 80% de sus sistemas de misiles balísticos. Nosotros estamos actuando en el centro y en el oeste de Teherán. Los americanos están un poco más en la zona del sur. Y además también alcanzamos más de 2/3 de los lanzadores de misiles balísticos y también 2/3 de los misiles balísticos. Alcanzamos 2/3, lo que significa o que los neutralizamos o que los destruimos, depende del caso, es un poco complejo ese tema, pero eso nos permite también luchar con un poco menos de presión por parte de misiles balísticos iraníes, pero ya vamos a tocar un poco el tema de Hezbollah, ¿verdad? Vamos a tocarlo, pero Sí. te interrumpo un segundo Dale. para hacerte justamente una pregunta que todos nos hacemos. Si pudimos dar con 2/3 de los misiles balísticos, ¿tenemos información de dónde está ese tercio que falta? Digo, por supuesto que hay información sensible, no es la idea decirlo, pero ¿tenemos todavía cómo luchar y por dónde luchar? ¿Sabemos hacia dónde vamos? Sí, definitivamente. Todo el banco de objetivos nuestro lo creamos en la primera parte durante el León Ascendente, es decir, del 12 al 24 de junio. Y ahora tuvimos 15 días más, 16 días más, de hecho, para seguir fortaleciendo, mejor dicho, construyendo ese banco de objetivos. Tenemos información y efectivamente, si en esa primera etapa alcanzamos estos objetivos, en esta segunda etapa seguimos profundizando el alcance de objetivos estratégicos del régimen. Y en estos momentos estamos, por ejemplo, alcanzando cuarteles militares, sitios de producción de la industria militar, es decir, toda la cadena de suministro de la industria militar, desde la fábrica que ensambla el misil hasta el que hace el aluminio y hasta el que hace la ojiva, digamos, la cabeza de guerra del misil. Misiles que los empieza a construir los iraníes, ustedes saben, en los años 90, luego de la guerra Irán-Irak, cuando su gran lección aprendida era que tenía que tener una industria misilística propia. Organismos de seguridad militar, las fuerzas Basij. Las fuerzas Basij reprimen a la gente le tiene miedo, son brutales, y cuanto más los reprimamos más, vamos a generar las condiciones para que, ojalá, tenemos la esperanza de que la gente salga a las calles también y continúe lo que nosotros estamos haciendo, estamos debilitando el régimen. Ese es nuestro objetivo, es traer seguridad para Israel, pero quizás eso también traiga la caída del régimen, cosa que no lo sabemos. Seguridad y libertad también para el pueblo iraní. Definitivamente, tenemos un enemigo común con el pueblo iraní. Y también con el pueblo libanés tenemos un objetivo común, en este caso el régimen, en este otro caso Hezbollah. Cuarteles de inteligencia, organismos de seguridad militar. Hemos alcanzado, por ejemplo, también interceptado 250 UAVs, drones, lanzados por Irán. Estamos, Gaby, todo el tiempo en como nuestros cazas, los aviones cazas con Z, están cazando. Están realmente cazando con Z. Han alcanzado 550 objetivos en tiempo real, desde tropas, lanzadores de misiles, aeronaves, que los identificamos, cierran muy rápido ese circuito y los atacan sobre suelo iraní, y hasta el momento hemos eliminado a más de 1.900 soldados y comandantes de este régimen, atacando obviamente miles de objetivos adicionales. Te puedo decir que hemos atacado unas 4.700 salidas operativas de nuestros aviones, atacando más de 7.000, alcanzamos la posición de más de 7.600
objetivos en Irán de forma precisa, objetivos militares del régimen iraní. Más de 2.000 fueron alcances contra cuarteles generales y activos del régimen terrorista y como te digo, alrededor de 4.700 ataques contra el programa de misiles balísticos de Irán. 4.700, cada uno es un componente, me explico, un componente es un mundo, el mundo de la inteligencia y el mundo de la Fuerza Aérea en ese sentido, al tiempo que los iraníes también están lanzando. Y hemos visto ahora, y han habido sirenas hace un rato nomás, están lanzando misiles de forma constante, están intentando cada vez un poco menos. Hezbollah los lanza junto con ellos. Ahora voy a entrar a Hezbollah en un minuto más. Ahora, cuando lanzan los iraníes estos misiles, la defensa israelí está compuesta por 3 fases. La primera fase justamente son nuestros aviones y nuestros vehículos voladores en cielo iraní, intentando evitar que eso sea lanzado. Como decimos, ¿verdad? Eliminar, destruir, neutralizar los lanzadores, los misiles. En segunda instancia, toda la cuestión de la defensa aérea israelí. Con el cúpula de hierro, con flecha 2, con flecha 3, con los Patriot, con el TAD, con el escudo de David, depende de cada caso, estamos teniendo una altísima probabilidad. Y el tercer elemento es la disciplina de nuestra población civil, que es muy importante, si tenemos población israelí acá mirándonos, es seguir a rajatabla. Y con esos 3 elementos tenemos una de las defensas aéreas mejores del mundo, con toda la humildad del mundo lo digo, sin ser hermético obviamente, cada misil es letal y nos tenemos que seguir cuidando. Y esto en torno, Gaby, a todo lo que comentaban también antes, es una lucha al fin y al cabo de valores, o sea, una forma, al fin y al cabo, valores que determinan una determinada filosofía política, un determinado régimen y una determinada forma de hacer uso de la fuerza. En este caso, está luchando democracias occidentales como Estados Unidos e Israel contra una teocracia. Fíjate que los americanos habían ido a Irak y a Afganistán con la OTAN. Hoy en día vienen con nosotros, con Israel. Qué honor luchar con el ejército americano codo a codo, el ejército más poderoso del mundo. Y no me cabe la menor duda de que si nosotros somos capaces de alcanzar los objetivos en esta guerra, y vamos a ser capaces, no me cabe la menor duda que esto no va a traer seguridad solamente para Israel, sino también para toda la región. Los iraníes han atacado 14 países acá, va a traer seguridad definitivamente para todo el mundo va a traer esta seguridad. Y es verdad que nosotros estamos actuando para nuestra propia seguridad, pero estoy seguro que como efecto secundario eso va a traer seguridad para muchos más. Hablábamos de Pesaj. Si hablamos de Pesaj, no me cabe duda que desde nuestra libertad, o sea, de liberarnos del yugo de este terrorismo y de 7 de octubre y de misiles y cohetes en nuestras fronteras y proyectos atómicos a 2.000 kilómetros, eso va a generar que otros pueblos también se liberen, ojalá, el pueblo libanés, el pueblo iraní también. Y el mundo en general. Esto es un tema, realmente es un tema que tiene que ver con la seguridad del globo. Y esto tiene mucho que ver también con la filosofía sionista, ¿verdad? En el momento que nosotros nos liberemos, vamos a tener liberación para el mundo. En el momento que nosotros seamos fuertes aquí en Israel, vamos a traer fortaleza para todo el resto del mundo. Y me falta hablar todavía de Hezbollah. Te voy a hacer una pregunta antes de ir a Hezbollah. Sí. Y vos sabés que a nosotros nos gusta charlar porque de alguna manera también entendemos el hecho de llevar un poco de tranquilidad a la gente. Y vos recién hablabas muy bien de la fortaleza que tiene nuestra fuerza de defensa, sobre todo la aérea. Y en las últimas horas empezó a circular un fake alrededor del mundo, muchos medios incluso se hicieron eco de eso, diciendo que las fuerzas de defensa aérea en Israel estaban flaqueando y que no quedaban misiles para poder lanzar desde la cúpula de hierro. Digo, ¿podemos llevar algún mensaje tranquilizador y real sobre a la gente que nos está viendo, a los periodistas que nos están viendo también alrededor del mundo? Digo, sí. Respecto de cómo una fake puede circular en cuestión de segundos y llevar alarma innecesaria al resto de la humanidad. Vos sabés, Gaby, que la cantidad de preguntas que me hacen periodistas serios acerca de estos fakes, inclusive ayer hablaban de el hermano de Netanyahu, todo tipo de cosas que no tienen ni pie ni cabeza realmente. Nosotros tenemos un plan metódico, una operación que venimos planeando hace años y en los últimos meses miles de soldados israelíes, junto con soldados americanos también, en total secreto. Tenemos suficiente armamento, tenemos suficientes víveres, tenemos suficiente alimento, suficiente medicamento y por sobre todas las cosas,
con todo lo difícil que es para la población civil, sabemos que estamos en un tiempo histórico. Y sabemos que este tiempo histórico, en la medida que nosotros no hubiésemos tomado la responsabilidad, junto con los Estados Unidos de América, con las Fuerzas Armadas americanas, la inacción hubiese sido responsabilidad, porque el día de mañana podría haber una guerra muchísimo más grande. Y todos estos elementos de apaciguamiento que estamos viendo en el mundo, basta con ir a la historia para entender que aquellos que se apaciguaron frente a regímenes o totalitaristas o teocráticos, monárquicos en este caso también, fíjate que pasó ya de generación en generación el poder acá en Irán, aquellos que se apaciguaron, nos encontramos con una guerra mucho más grande, claro. Y esa es la lección aprendida de la historia. Ahora, ¿qué pasa? En toda esta cuestión, Hezbollah en términos generales, fue construido para este momento. O sea, no solamente para este momento, pero si algún día le quisiese tocar el programa nuclear iraní, el programa misilístico iraní, como Israel está intentando degradar en este momento hasta más que degradar, te diría yo, denigrar, te diría más que degradar, Hezbollah no le quedó otra que entrar. No le quedó otra que entrar en la guerra, al igual que su patrón iraní, que está a 2.000 kilómetros, quiere destruir Israel, y hizo caso omiso a cualquier tipo de pedido del gobierno libanés o de la población en Líbano. Es decir, las tiene medio como de rehén a la población en Líbano porque el mundo chiita, digamos, Hezbollah allí, está atacando a Israel. Nos empezaron a atacar el 2 de marzo, nos empezaron a atacar, como vuelvo a repetir, capaz que no podía haber sido prácticamente que de otra manera. ¿Y cuál es la cuestión con Hezbollah? Nosotros desde noviembre del 24 teníamos un acuerdo de cese de fuego. Según ese acuerdo de cese de fuego, al igual que la resolución 1701 de Naciones Unidas del año 2006, Hezbollah no podía tener ni personal ni armamentos en el sur del río Litani, pero nos dispararon desde allí. 929 veces, Gaby, fuimos desde noviembre del 24 hasta hasta el 2 de marzo del 26, 929 veces fuimos a este mecanismo de dirimir, que dirime conflictos con Hezbollah, para decir que Hezbollah habían violado ese acuerdo y ahora lo violan flagrantemente una vez más, entran con Irán en la guerra y nosotros lo primero que hacemos es hacer una defensa avanzada con nuestras tropas de la División 91. Porque yo te recuerdo que después del 7 de octubre, a las 6:29 nos atacó Hamas, a las 7:30 del 8 de octubre nos atacó Hezbollah. En esas 25 horas lo que hicieron fueron terroristas de Hezbollah, se pusieron justo en el límite con Israel. Los poblados israelíes están realmente al lado de los poblados libaneses. Entonces se ponen al lado nuestro, empiezan a tirar RPGs, tipo una bazooka que llega a unos 4 o 5 kilómetros, o misiles antitanque tierra-tierra, lo que se llama, que van así, y no hay ahí cúpula de hierro que valga. Y en 7-8 segundos y mataron a muchos civiles israelíes. Eso nos llevó a evacuar a 60.000 personas. Esta vez no evacuamos personas, esta vez la directiva política es: llevamos a nuestros soldados con su propio cuerpo, están realmente defendiendo a la población civil, al tiempo que estamos atacando objetivos también en el Líbano. Te puedo contar que ya hemos realizado 1.100 ataques de precisión, incluyendo 110 cuarteles generales de la organización Hezbollah, 190 objetivos de la fuerza Radwan, que es la principal de tres. La principal fuerza. Sí, la principal de tres fuerzas allí en el sur del Líbano, unidades de Hezbollah en el sur del Líbano, más de 200 objetivos de misiles y de lanzadores, alrededor de 80 edificios de gran altura utilizados como infraestructura terrorista. Eliminamos ya 380 terroristas de Hezbollah en estos días, incluyendo más de 100 operativos de la fuerza Radwan, un mayor general, 2 coroneles, 3 comandantes de batallón, 70 operativos de artillería, y seguimos alcanzando objetivos al tiempo que ellos también nos lanzan. Ellos han lanzado 880 hasta el momento, 880, pero nosotros estamos muy claros y lo vamos ¿De los 929 o además? No, 880 cohetes que ellos lanzaron desde el 2 de marzo aquí. Okay. Las 929 fueron llamados nuestros o de alguna manera llamados de atención nuestras, que le dijimos a este mecanismo que dirime conflictos, ¿sí? Que Hezbollah estaba, eso fue desde que hicimos el cese de fuego en noviembre del 24 hasta hasta ahora marzo del 26. Ahora te hago una pregunta, perdón que te interrumpo. Adelante. Alto el fuego a fines del año 24, un compromiso que tiene el nuevo gobierno libanés de ser el encargado de desarmar a Hezbollah, y un año y medio después, un año y 2 meses después, cuando comienza Rugido del León, el gobierno libanés que dice: nosotros
hemos fracasado, nosotros no podemos desarmarlo. Digo, de alguna manera nos habilita también para poder defendernos en legítima defensa, valga la redundancia. Definitivamente, porque no hay país en el mundo que esté dispuesto a vivir. Antes del 7 de octubre del 23, Hezbollah estaba con 150.000 a 200.000 cohetes y misiles apuntando a Israel, de 80 a 100.000 hombres. No hay país en el mundo que esté dispuesto a vivir de esa manera, y nosotros vamos a exigir y vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades como Fuerza de Defensa de Israel para que Hezbollah esté absolutamente desarmado, desmilitarizado. No puede haber Hezbollah con armas en el Líbano como tenía que haber sido después de la Segunda Guerra del Líbano. No puede ser que eso siga sucediendo, y esta vez lo vamos a exigir. Claro, no es un tema que dependa solamente de nosotros vamos a hacer todo, pero después hay un tema también político allí, político estadual, y hay un tema también internacional, y es el momento ahora para que junto con los intereses americanos, franceses, el propio gobierno del Líbano, nosotros, etcétera, Hezbollah quede ya sin armas y finalmente le traigamos una vida mucho más pacíficos a la gente del norte. 2 puntos más, Gaby, que te quiero tocar. No sé cómo estamos de tiempo. Pero lo que te puedo contar es lo siguiente. Primero, es interesantísimo las conversaciones que estamos teniendo sin entrar en países específicos. Bajo el paraguas de CENTCOM, el Comando Centroamericano, estamos teniendo conversaciones con todos los países árabes, sunitas, con una política exterior moderada aquí en la región, ¿verdad? No nos olvidemos que estos países se sentían amedrentados y amenazados por Irán durante años. Estamos hablando de un Irán, si tú te acordás, Gaby, yo creo que éramos chicos todavía en la época de Wikileaks, cómo hasta qué punto para Arabia Saudita Irán era tanto una amenaza, ¿no era? Claro. ¿Verdad? Los sunitas, los chiitas, siempre los chiitas se sienten que son como mucho más y los tienen ahí como los sunitas son como para ellos, a los ojos de ellos, como el populacho prácticamente. Y básicamente ese conflicto, esa amenaza se levantó, digamos, del latente hacia el manifiesto, con estos ataques que Irán hizo a 14 países, incluyendo un país de la OTAN y un país de la Unión Europea. Y ante ese enemigo común, estas conversaciones, yo tengo realmente tenemos la esperanza que van a lograr, a la vuelta de la guerra, una vez terminada esta guerra, ensanchar las relaciones diplomáticas de Israel y normalizar relaciones con otros países de la región también. O sea que también de amargo puede salir dulce en este sentido. Y no hay duda de que la razón por la que estamos luchando en este momento, es importante que el público lo sepa, que la audiencia lo sepa, la razón por la cual las fuerzas de defensa de Israel salen a luchar, a la guerra, es para un día conseguir paz. Es verdad, es un camino largo y duro, pero está clarísimo que si nosotros dejásemos las armas, pondríamos en peligro nuestra existencia, mientras que si los grupos terroristas dejasen las armas, habría aquí rápidamente paz. Y quiero volver a ese punto nomás, que es lo que le voy a decir en tono personal. En tono personal, leí hace muy poquito el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl. Y al final del Estado Judío, Teodoro Herzl dice que efectivamente este pueblo, el pueblo de Israel, en el momento que nosotros seamos libres, casi como que de un lugar preocupándonos por nosotros mismos, vamos a traer también libertad para todas las naciones aquí de la región. Y fíjate, ya estamos hablando de los libaneses y de los iraníes, que cuando el pueblo de Israel sea fuerte, se va a fortalecer también todos los pueblos de la región. Y no me cabe la menor duda de que esto va a traer también fortaleza a la potencia mundial, que son los Estados Unidos, con los que estamos luchando codo a codo, y que la esperanza es sumamente grande. Gaby, el mundo está dividido entre 2 personas. No, están también los pesimistas, pero están entre 3. Están los pesimistas, no quiero hablar de ellos, los optimistas y los que tienen esperanza. Los optimistas dicen, va a estar bien, tranquilo, ya se viene el fin de semana. Los que tienen esperanza dicen, nosotros vamos a hacer que las cosas estén bien. Y eso es lo que estamos haciendo, tomando responsabilidad, desde la ética de la responsabilidad que tanto caracteriza al pueblo de Israel, al pueblo judío. Desde ahí estamos luchando y lo estamos haciendo como nunca, guerra inevitable. Estamos ofensivos como nunca, estamos corriendo atrás de ellos, estamos, lo que se dice en hebreo, jotrim le magá, y lo vamos a seguir haciendo hasta el momento que encontremos nuestros objetivos. No hay mejor defensa que un ataque en el Medio Oriente. Ronnie, como vos decías, voy un minuto a lo personal. Más de una vez te he escuchado decir que vos vestís el Madim, vestís el uniforme del ejército para que tus hijos en el futuro no tengan que vestirlo. ¿Cómo ves hoy a la sociedad israelí? Esperanzada, como vos preguntabas recién, como vos mencionabas recién, esperanzada, optimista, pesimista. Yo creo que en la forma que yo lo veo, por lo menos, mirá, hoy de mañana fui a llevar a mi hija al ejército, por primera vez en uniforme. Entró en el ejército hace unos días, pero cuando se enroló no tenían el uniforme todavía. Y hoy fuimos juntos de uniforme, así que mis hijos ya están de uniforme. Mi hija que entró en el curso de paramédicos, pero yo creo que la sociedad
Obviamente que es difícil, hay que estar adentro de los... tenemos que estar preparados para varias semanas más. Tenemos que estar preparados, yo creo que tenemos que estar preparados por lo menos hasta Pesaj, hasta la Pascua Judía, que es ahora el 1 de abril, y vamos a estar acá el tiempo que sea necesario. Me da la sensación que la sociedad entiende lo que estamos luchando, entiende que estamos yendo contra la cabeza del pulpo esta vuelta, mientras que durante meses y años estuvimos yendo contra los tentáculos. También luchamos contra la cabeza en cierto momento, pero ahora contra la cabeza y de raíz, y eso es lo que estamos haciendo. Siento que la sociedad nos da viento en popa al ejército. Y saliendo de la sociedad israelí, si nos vamos un momento al mundo, parte del mundo que durante los 2 años de guerra contra Hamás, entre el 23 y el 25, incluso estuvo en contra de Israel y creó elevó y renació un estado de antisemitismo, gente que decía que nosotros no teníamos el derecho a defendernos, nosotros como Estado de Israel. Ahora, tal vez, ¿cómo lo ves vos respecto de esta operación? Digo, en la misma situación en la que nos encontrábamos, gente que está diciendo por qué Israel ataca ahora, gente que tal vez no recurre o no reconoce ese punto del derecho internacional que da derecho, valga la redundancia, a un ataque preventivo, cuando un país, un Estado, una nación se ve en peligro inminente y concreto por parte de otro. ¿Cómo ves vos al resto del mundo? Mira, sin duda que después del 7 de octubre se nos levantó la ola de antisemitismo más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que en este momento gran parte del mundo entiende esto. Para mí esto no es un tema de izquierda o de derecha. La irracionalidad del terrorismo islámico, chiita, extremista, es algo que tiene que ir, debería ir mucho más allá de esa parte de nuestra América Latina y de España que se nos levantó casi como que uniéndose desde el odio a Israel y junto con el radicalismo islámico. No lo estoy viendo de forma tan clara ahora. Sí estoy viendo intentos de elaborar algún tipo de narrativa en contra de Israel en ese sentido, pero lo que la gente tiene que entender es que estamos luchando una guerra que es una guerra decisiva. Capaz que no se entienda hasta qué punto es una guerra decisiva, pero es una guerra que evita una guerra muchísimo más grande en el futuro. Estoy convencido de eso. En la medida que la gente que nos está viendo es capaz de seguirnos en las redes sociales, por favor, los invito también a mi red social, @Capitán Kaplan, Capitán con C, Kaplan con K, en Twitter y en X, y @Kaplan.Ronnie, Kaplan con K y Ronnie con latina en Instagram y también en TikTok. Para seguir, hay que dar a conocer, no podemos perder esta guerra, esta vuelta. Es decir, la guerra de la información no la podemos perder, están diciendo cualquier cosa y estamos luchando contra un régimen que no tiene libertad de expresión, que no tiene libertad de asociación, no tiene libertad de prensa, y hay un apagón de internet como lo había en su momento. Hace 1 mes y medio, Gaby, este régimen había matado, hay quien dice 30.000, hay quien dice 40.000 personas. Y en el más alto ¿cómo se dice? Informaciones que dijo el régimen, dijeron que habían matado a 3.100 personas. Habían matado de 30.000 a 40.000 personas. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Hay campañas de antisemitismo que se están haciendo en las redes. Sigan información oficial y estamos acá con todo el compromiso del mundo para informar todo lo que podamos, todo lo que sabemos, todo lo que totalmente transparente. Ronnie, antes de que terminemos, también hemos recibido preguntas del público. Me interesa una, de alguna manera ya hablaste sobre el tema de Hezbollah, pero básicamente hay un punto. El 8 de octubre del 23, Hezbollah entró en la guerra, entró en el ataque contra Israel, diciendo nos hacemos parte solidaria con el otro grupo terrorista, con Hamás, parte solidaria en esta lucha contra Israel. En esta ocasión, ¿entró como parte solidaria o entró directamente mandado por una cuestión de inteligencia o de orden de sus superiores el régimen iraní? La información de inteligencia que tenemos nosotros es que desde el 28 de febrero que nosotros alcanzamos a los líderes iraníes, a una parte importante de ese liderazgo, hasta el 2 de marzo, en la madrugada del 1 al 2 de marzo, que ellos lanzaron por primera vez a la 1 de la mañana del 2 de marzo, desde ese momento ellos recibieron muchísima presión del régimen iraní. Muchísima presión del régimen iraní. Fíjate que Hezbollah no había entrado el junio pasado porque no tenía de dónde. Pero está también en una crisis política. Y en este momento es donde tenemos que apretar más. Y en este momento es como tenemos que exigir que Hezbollah no puede tener armamento, no puede tener. Y vamos a traer, definitivamente que vamos a traer seguridad y tranquilidad para todos los habitantes de esta región. Y en relación a eso también otra pregunta que nos hace el público y es:
¿qué planes a futuro tiene Israel con la República del Líbano? A ver, si bien no tengo la potestad de desclasificar qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro, vamos a hacer todo para que haya una solución en la que el Hezbollah se desarme. Eso va a ser lo que va a pasar. En este momento tenemos suficiente tropa. Del otro lado de la línea sur, una línea de 79 kilómetros que está, tenemos la tropa allí, impidiendo que los terroristas, decía, se establezcan en la zona del límite y así ataquen a nuestra población. Estamos conversando todo el tiempo también con nuestra población civil en 40 poblados israelíes que están Tzmudei Gader, lo que se llama, pegados al límite, a la frontera. Y estamos prontos para lo que nos vaya a ordenar, el gobierno israelí. Ustedes saben que Israel es un gobierno democrático, un Estado de Derecho, el Estado de Israel, y vamos a seguir las directivas políticas en ese sentido. ¿Y sin Hezbollah hay posibilidad de una relación entre Israel y el Líbano? La esperanza acá es lo último que se pierde, Gaby. Vos acordate que cuando nos estemos sentados acá con un mate y tengamos 80 años, si Dios quiere, vamos a ver un Medio Oriente. Ojalá que antes todavía, con paz. Con muchos países vamos a tener paz y vamos a ir juntos a pasear ¿a dónde te parece? Me encantaría conocerte. Sí, Arabia Saudita. Sí, Arabia Saudita también. Irán también, sí, 100%, sí. Va a llegar ese día. Es un poquito temprano, pero va a llegar ese día. Ojalá que sí sea. La última pregunta para vos, Ronnie, ya terminaremos con esta transmisión. Hablamos de toda la operación, hablamos de todo lo que está haciendo Israel, hablamos de qué planes tenía Irán y que básicamente Israel y Estados Unidos están limitando y están pudiendo derrotar. No hablamos todavía, y es un tema que preocupa y que mucha gente no entiende afuera de Israel, y son las bombas de racimo. Sí. Los misiles que dispara Irán. Más allá de cuántos tienes, ¿cuáles son? Queremos saber, que nos puedas explicar cuáles son los efectos que tienen estos misiles. Ok, entonces estamos hablando de un misil que tiene un propulsor y tiene en la ojiva del misil, en vez de tener una sola bomba, tiene lo que se llama una bomba de racimo. Que la bomba de racimo internamente tiene de 20 a 24 submuniciones que de 7 a 10 kilómetros del suelo se dispersan en un área sumamente amplia. Se utiliza a veces en guerras para atacar aeródromos, otro tipo de lugares, pero Irán las está utilizando para atacar población civil. Y de esa manera, los iraníes lo que hacen con esas bombas es que, digamos, 20 o 24 bombas se desprenden a 7 kilómetros, terminan teniendo de 2 a 5 kilogramos cada cabeza explosiva. Vos imaginate que una granada tiene 180 gramos de cabeza explosiva, esto tiene de 2 a 5 kilogramos, son pequeños misiles, digamos, que tienen de 18 a 20 kilos con una cabeza de 2 a 5 kilogramos, y cuando explotan obviamente generan un daño, no un daño con una ojiva de una tonelada, pero el otro día, por ejemplo, cuando estuve en Yehud, en un sitio de construcción entre Tel Aviv y Jerusalén, Yehud, allí dejó a 2 personas muertas esta bomba de racimo, y al lanzarlos en zonas densamente pobladas, muestra a las claras cómo Irán quiere lanzar a zonas densamente pobladas, también Hezbollah, lo que representa una bomba de racimo en una zona altamente poblada, representa una violación flagrante del derecho internacional humanitario, que habla de atacar objetivos militares, ¿no? De maximizar objetivos civiles. Eso es lo que está haciendo Irán. Y en PR, en relaciones públicas, el que no esté viendo cómo está perdiendo Irán es porque no tiene los ojos. O sea, y hay que sacarlo para adelante. Hay que contar hasta qué punto Irán está en este momento atacando a población civil aquí en Israel, mientras que Israel y Estados Unidos están atacando objetivos militares. Me quedo de alguna manera con esto que decías respecto del derecho internacional. El mismo derecho internacional que nos habilita a defendernos contra el régimen iraní, y el cual gran parte del mundo no quiere reconocer ese derecho que tenemos, es el mismo derecho internacional que debería estar juzgando el uso de misiles con bomba de racimo, pero que por momentos prefiere mirar para otro lado. Definitivamente, toda la gente que gritó de forma injustificada contra Israel que no cumplía el derecho internacional, no se la está escuchando gritando ahora con respecto a que Irán no está cumpliendo el derecho internacional, y todos esos colectivos que salían a apoyar a Hamás y decir que la franja de Gaza tiene que seguir con pancartas, que la franja de Gaza tiene que seguir libre bajo el Hamás. No lo estamos viendo ahora tampoco salir a las calles en América Latina y decir Irán libre también, el régimen, el Irán libre de su régimen, que la población de Irán también pueda tener libertad y pueda tener dignidad, como se lo merecen todos los pueblos. Por eso también nosotros estamos luchando por nuestra seguridad, pero esperemos que eso sea un efecto secundario de nuestra lucha. Gracias, Ronnie.
Un gusto, como siempre, hablar con vos. No te vayas, que ya cerramos esta transmisión. Agradecemos a nuestros invitados sus valiosas presentaciones y llegamos al final de esta emisión especial organizada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo en colaboración con la Oficina de Prensa del Gobierno. Esperamos que los datos concretos que pudimos aportar sean de utilidad para todos y que estamos seguros que solamente si sabemos lo que realmente ocurre, podremos luchar contra el terrorismo, contra el antisemitismo y contra la desinformación. Soy Gaby Astrosky y en mi nombre y el de todo el equipo de organización de esta transmisión quiero darles las gracias por participar con nosotros. Chau, hasta cualquier momento.